bendito Dios, por esta hermosa oportunidad que nos das. Un día más, Señor, de encontrarnos contigo, Señor, a través de este medio también y poderlo transmitir, bendito Dios, a nuestros hermanos que nos escuchan desde otras partes. Otros tal vez no nos pueden ver, pero nos escuchan, bendito Dios. Y hoy te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tu Espíritu Santo sea guiando y sea dirigiendo, Señor, tu obra en medio de esta tierra. Bendícenos en esta mañana y guíanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Queridos hermanos, muy buenos días. Dios me les bendiga nuevamente. Estamos aquí desde nuestro hogar, dándole la gloria y la honra al Señor por poderle servir con la palabra, ministrándolos con ella para la gloria y para la honra del Señor. Hoy vamos a estudiar un texto muy interesante. Está en 2 de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 14. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Y dice así la palabra de Dios: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Por qué? Porque para Dios somos grato olor de Cristo a los que se salvan y a los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida, y para otras cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Bueno, hermanos, estamos leyendo, escuchando esta palabra en medio de una situación de crisis a nivel mundial. Estamos en días de desafío para la iglesia. Estamos en días de desafío, en días que son totalmente determinantes para la vida cristiana. Y frente a crisis como el coronavirus, como la falta de empleo, ante las crisis como de no poder abrir nuestros templos para poder congregarnos y estar nuevamente como estábamos anteriormente, la iglesia de Jesucristo debe tomar el control y ejercer control en la tierra, pues Satanás, nuestro enemigo que anda como león rugiente buscando cómo devorar, quiere destruir la vida de fe de muchos de nosotros, quiere destruir la fe de cada uno de nosotros. Hermanos y amigos, los tiempos difíciles son oportunidades para demostrar nuestra fe. Los tiempos difíciles son oportunidades para demostrar la fortaleza y la creatividad que tenemos como iglesia. Y nuestro Señor nos ayudará a superar esta o cualquier tribulación que se presente en el futuro. En primer lugar, la palabra de Dios nos enseña que debemos renovar nuestra mente, debemos renovar nuestros pensamientos. Todos, absolutamente todos hemos enfrentado alguna crisis en nuestra vida. Tal vez hemos enfrentado crisis que pudieron ser económicas, pudieron ser familiares, pudieron ser de pareja o de hijos, de muerte o de persecución. Y aunque estas situaciones nos pueden desagradar a cualquiera de nosotros como seres humanos, la realidad es que siempre han existido crisis en la iglesia. Siempre han existido crisis en medio de la humanidad. Y cada día entramos y salimos de estas crisis. El diccionario define la palabra crisis de la siguiente manera:
La define como una interrupción grave en el estilo de vida normal de cada individuo o grupo en una situación inesperada para la cual no estamos preparados y que genera problemas. Como iglesia, como familia de Dios, como personas que somos, es un cambio inesperado para los que usted y yo no estábamos preparados. Esa es la realidad. Como creyentes, si tomamos la palabra de Dios como fundamento, como roca firme en la cual basamos nuestras enseñanzas, nuestra práctica y nuestra vida, estoy seguro que vamos a encontrar la solución y vamos a encontrar el poder para actuar y poder solucionar cualquier crisis. No importa el milagro que necesitemos, hermanos. En la Biblia encontramos la respuesta. Y el primer paso es pensar diferente. Cierto hombre llamado Albert Einstein, él decía que superarse es posible, pues este hombre cambió su forma de pensar y a pesar de que no pudo graduarse en la universidad por muchas dificultades, como no encontrar empleo en un país diferente, tuvo que huir de su tierra y luego asilarse en Suiza y hacerse ciudadano suizo, todo por haber nacido en un país ocupado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Este hombre dijo estas palabras: crisis mundial, no pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. Las dificultades no son novedad. Salir de ellas se puede. Las crisis son la mejor bendición para las personas porque traen progreso. Estas palabras de Albert Einstein nos anima, hermanos. La creatividad de la iglesia ha nacido en medio de noches oscuras y tenebrosas. Desde allí han salido las mejores oraciones de cada uno de nosotros. De allí, de las crisis de la iglesia, ha sacado ideas para evangelizar el mundo, estrategias para superar la economía dentro y fuera de la iglesia. Hermanos, amigos, no nos lleva siempre, Dios siempre nos lleva en triunfo. Iglesia que renueva su pensamiento, cristiano que renueva su forma de pensar y que supera la derrota, no le da importancia a los problemas, sino a las soluciones. La verdadera crisis, hermanos, es la incompetencia. La verdadera crisis es la pereza física y espiritual que muchos de nosotros tenemos. Esa incompetencia y esa pereza es la verdadera crisis para enfrentar la solución. Hermanos, la iglesia se había convertido en una rutina. La iglesia se había convertido en el mundo en una rutina donde los jóvenes, donde las personas ya no querían asistir a la iglesia, a congregarse. Y esta rutina estaba haciendo que la iglesia agonizara en medio de la humanidad. Pues estábamos entrando en una gran crisis espiritual. Y la iglesia estaba perdiendo ese grato olor a Cristo. Aquí Pablo dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar ese olor de su conocimiento.
la iglesia estaba perdiendo ese olor de Cristo. Y se estaba respirando un olor de muerte. Iglesias, cristianos llenos de murmuraciones, de chisme, de idolatría, de negligencia, de pereza, de incompetencia, había entrado en la iglesia y en el corazón de muchos creyentes. Esta crisis que está viviendo la iglesia por todo el mundo es una nueva oportunidad que Dios nos está dando para que cambiemos de forma de pensar. Hermanos, va a ser difícil para muchos cambiar lo que uno piensa, lo que uno ha vivido. Si callamos, estaremos perdiendo. ¿Quién es suficiente?, dice el apóstol Pablo. Hay que trabajar duro, queridos hermanos. Hay que promover el evangelismo donde quiera que estemos. Hay que volver a hacer ese olor fragante, ese olor de Cristo, ese olor grato para nuestro Dios. Y la Biblia nos habla de que siempre han existido las crisis. Desde el mismo comienzo del Génesis vimos que el Espíritu de Dios se movía en medio de la oscuridad, había crisis. Hubo crisis cuando Adán y Eva cayeron y fueron expulsados del paraíso. Desde el mismo comienzo ha habido crisis a través de la historia, crisis por la maldad. Pero también a través de las crisis se han formado los mejores líderes, los mejores hombres de Dios. A través de las crisis Josué fue formado delante de Josué 40 años en el desierto. A través de las crisis fue formado Noé en la estructuración y formación de esa arca de salvación. A través y por medio de los egipcios, bajo la esclavitud, salió Moisés. Crisis en medio del hambre del pueblo de Israel, y allí levantó Dios a José. Crisis en medio de la idolatría y la incredulidad, y allí fue levantado este gran hombre, Daniel. Crisis de 40 años en medio de un desierto, y allí fue afirmado Josué y Caleb. Hermanos queridos, amigos que me escuchan en esta mañana, nuestra bendición es tener, nuestra bendición es llenarnos de esa fe. Dios es seguridad. Dios es sustento, Dios es provisión, Dios es liberador, Dios es sanador. ¿Cuánto lo creemos? Gloria a Dios en esta mañana. Hermanos, no hay crisis. No hay crisis que pueda alcanzarnos como pueblo de Dios. Cambiemos nuestra forma de pensar. Lo que te está afectando en esta oportunidad que Dios te dé esa fortaleza y esa sabiduría para pasar al otro lado del río, para pasar al otro lado del mar, para fortalecerse en las pruebas, para fortalecerse en las crisis. Hermanos, Dios está con nosotros hoy, hermano. Dios está contigo hoy. Y Él te dice, yo voy delante de ti y la bendición te va a alcanzar. En segundo lugar, necesitamos fe en tiempos difíciles. El Salmo 46. En el versículo 1, Salmo 46, en el versículo
1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, Dios será siendo nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Cuánto lo creen, hermano? Fe en tiempos difíciles. Cuando estaba más joven, en la iglesia cantábamos este coro: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspase el mar y los cielos, nunca temeremos. David nos habla de cómo él pudo afrontar sus crisis, de cómo él pudo afrontar los retos, hermanos. La Biblia hay que desarrollarla. La Biblia hay que dirigirla bien. Ella te va a cambiar, hermano. Ella va a cambiar tu forma de pensar y te va a enriquecer de pensamiento. Proclamemos como David en esta mañana: tú eres nuestra fuerza y nuestro escudo. No temeré mal alguno. Dígale a su persona, a la persona que está a su lado en esta mañana, si hay alguien contigo, dile: tú eres el Señor, es mi fuerza y mi escudo. No temeré mal alguno, dígaselo con seguridad, con fe, en tiempos difíciles. Dios está en medio de su palabra. Si tú piensas bien, pensarás bien, hermano. Porque los que piensan mal son muchas personas, pero ellos no mandan. No importa que digan hay quiebra, no importa que digan no hay empleo, no importa que digan hay caos en medio de esta ciudad, en medio del mundo. Usted debe creerle a Dios. Usted debe creerle a Dios porque Él es Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Solamente Él te sacará de esa crisis espiritual, solamente Él te sacará de esa crisis material, de esa forma de pensar tan negativa. Hay que tener fe en medio de la crisis. En tercer lugar, hermanos, les invito a planificar para salir de esta crisis. La Biblia dice a través del apóstol Pablo: no somos como muchos. No somos como muchos que andan falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La Biblia dice: no somos como muchos que falsifican la palabra de Dios y hablan mentira para lucrarse en ellos mismos. Hay una diferencia entre una carretera y un sendero, hermanos. ¿Cómo así que hay una diferencia entre una carretera y un sendero? Para hacer una carretera, hermanos, hay que trazarla. Hay que elaborar unos planos. No importan las montañas, no importan los ríos, no importan los valles. Los obreros solamente siguen los planes, siguen los planos de aquel ingeniero que los construyó. Los senderos son totalmente diferentes a las carreteras. Tienen plan. Solo hay que caminar muchas veces por un lugar. Solamente hay que caminar muchas veces por un mismo lugar. Y se formará un sendero. Hermanos, si queremos ver los cielos abiertos, si queremos ver la gloria de Dios manifestada en medio de la iglesia, en medio de este gran globo terráqueo, en medio de nuestra ciudad, en medio de nuestro barrio, debemos preparar el camino. Debemos planificar, debemos planear
Desde mi casa yo y mi esposa pensamos que cuando salgamos tengamos un plan para ganar almas. Y desde este lugar desarrollamos ese propósito de orar, de levantar cadenas de oración, de tener comunicación con hermanos y hermanas de otros países y llevar la palabra de Dios por los medios que el Señor nos ha dado desde este encierro. A pesar de que estamos aislados, encerrados, somos libres. Somos triunfantes en Cristo, como dice la palabra. Empezar va a ser cosa difícil para muchos de ustedes. Pero cuando lo logren, entonces usted va a tener una gran carretera o va a tener un sendero. Pon hoy tu vida, pon hoy tu ministerio delante de la presencia de Dios. Pon hoy tu trabajo delante de la presencia de Dios. Pon tu familia, tus hijos, tu iglesia. Pon tus planes, tus proyectos, tus sueños delante de la presencia de Dios, en las manos de Él. Y dile hoy: Señor, yo te los pongo en tus manos para que se cumplan. Recuerde, querido amigo y hermano, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará ella. Oremos en esta mañana. Oremos, hermanos, para que el Señor renueve nuestros pensamientos, para que el Señor nos ayude por medio de su Espíritu Santo a llenarnos de mucha fe en medio de esta situación. Y oremos para que el Señor nos dé sabiduría para poder planificar la salida de este lugar y tomar la tierra de Canaán, la tierra prometida que el Señor nos ha dado. Tierra que fluye leche y miel. Tierra de provisión, de bendición para muchos. Oremos en esta mañana. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí reunidos, Señor, escuchando tu palabra, con el deseo de nuestro corazón, bendito Dios, de enseñarla. Señor, hoy he enseñado tu palabra, Padre, y he recordado, Señor, de que tú quieres que tengamos nuevos pensamientos, Señor. Que ordenemos nuestros pensamientos. Que nuestros pensamientos sean olor fragante delante de ti, bendito Dios, en cualquier lugar donde nos encontremos. Pero también te pedimos, Señor, en esta mañana, que nos llenes de fe en medio de la crisis, Señor, tanto para los que se salvan, pero para los que se pierden también, Señor, seamos de gran bendición para todos los que nos escuchan, para todos los que se acerquen a ti, bendito Dios. En esta mañana, Señor, danos sabiduría, porque no somos como muchos que falsificamos la palabra, Señor. Queremos hacer, decir y predicar tu palabra sin quitarle nada, Señor, a este libro, porque es tu palabra, bendito Dios. Bendícenos en esta mañana, amado Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque tú eres digno de toda la alabanza, de toda la gloria, bendito Dios Todopoderoso. Gracias. Levanto una oración en esta mañana por mis hermanos que están enfermos. Levanto una oración en esta mañana, bendito Dios, para que mis hermanos que están pensando mal, Señor, piensen como verdaderos hijos tuyos, Señor, en victoria, dándote la gloria y la honra a ti. Oramos por los huérfanos, oramos por las viudas, y oramos por los pastores, por los ministros, por los obreros, por los misioneros y misioneras, Señor, que hay por todo el mundo, bendito Dios, que están pasando por dificultades, que están pasando por tribulaciones, tal vez enfermedades, tal vez plata, economía, Señor. Levanta tu iglesia donde quiera que esté.
Oramos por cada uno de nosotros, Señor. Oramos por los que hoy han escuchado esta palabra, para que tú, Espíritu Santo, les toques en su corazón, bendito Dios. Les redargullas de juicio y de pecado, y ellos puedan volver al camino, bendito Dios, de donde tú los has llamado. Oramos, Señor, por los sordos, oramos por los ciegos y oramos por los hermanos y hermanas que están discapacitados, Señor, que tienen problemas, Señor, para que seas tú, Señor, poniendo obreros que les enseñen, que les prediquen tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos, Señor, la iglesia, bendecimos a nuestros hermanos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos en esta mañana a los enfermos, y bendecimos a los necesitados, y bendecimos a todos aquellos gobiernos, Señor, que no hacen justicia, Señor, y los bendecimos, Señor, para que tú los toques en su corazón, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Los bendecimos en esta mañana, para la gloria y para la honra de nuestro amado y Señor Jesucristo. Gracias, muchas gracias te damos, Señor, por esta bella oportunidad que nos das de enseñar tu bendita palabra, Señor, a muchas personas, Señor. Gracias, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias, gracias te damos, Señor. Bueno, queridos hermanos, Dios me les bendiga. Agradecemos su atención, gracias porque son hermanos fieles y están ahí. Y compartan la palabra, compartan la bendición con otras personas que tal vez hoy que no tenían un medio para escucharla, porque no tenían el dinero para ir al templo, porque no tenían tal vez un celular. Compártale hoy ese olor fragante que Dios te ha dado a ti. Les invito, hermanos, para que el día miércoles a las 6 de la tarde estén atentos, porque vamos para la segunda parte del libro de Ezequiel, y les estaré enviando también el video en figuras animadas para que ustedes lo comprendan mejor. Y también invitarles a que oremos. Los miércoles estamos orando por los enfermos. Envíenme sus peticiones, envíenme las peticiones de oración, y creamos de que Dios va a renovar la mente de nuestra iglesia en la oración. Y cada día se añadían a la iglesia los que han de ser salvos y que van a orar para la gloria y la honra del Señor. Hermanos, les invito también todos los días a las 9 de la mañana para entrar en oración, y no se canse, hermano. Cójalo como una costumbre, como una rutina antes y después de esta pandemia. Y a las 9 de la noche también nos volveríamos a reunir para orar. Damos gracias a todos hoy. Hoy bendecimos a los padres de familia. No sé, no parece como el Día del Padre hoy, pero si es el Día del Padre, bendiciones a los padres donde quiera que estén, que Dios me les bendiga. Bendecimos a todos, que ellos puedan tener esa facilidad de adquirir nuevamente ese liderazgo y ese sacerdocio en sus casas. Esposas bendigan a sus esposos, hijos bendigan a sus padres. Bendigámoslos, porque Dios ha puesto una gran responsabilidad sobre los hombres para ministrar y para dirigir la palabra de Dios. Hoy los bendecimos, queridos padres. Gracias damos por ellos. Y gracias damos por haberlos tenido vivos, aunque hoy estén sepultados. Sabemos que nuestros padres están en la presencia de Dios también, y nos bendicen desde allá, dando gracias a Dios por lo que nos enseñaron a nosotros. Hermanos queridos, entonces que Dios me les bendiga. Recuerden seguir orando por la iglesia. Estamos próximos
a salir nuevamente, a tener nuestro templo abierto para nuestro culto, pero para esto necesitamos tener un protocolo que el Ministerio del Interior y la Confederación Evangélica de Iglesias Cristianas de aquí de Colombia nos estará dando unas instrucciones para abrir. Por ahora, hermanos, hay que empezar a tener los recursos necesarios para poder comprar las cosas que nos hacen falta, y sabemos que tenemos un Dios proveedor, un Dios grande que nos dará todas las cosas que necesitamos para tener un protocolo sano y podernos volver. Y les recomiendo, queridos hermanos, desde ya que cuando haya este protocolo y haya esta entrada nuevamente triunfal a nuestros templos, siga las instrucciones, seamos obedientes. No digamos, a mí no me importa, a mí no me va a coger ningún virus, yo no me voy a enfermar. Y se lo digo desde ya, querido hermano, ¿por qué? Porque si se llega a enfermar uno de ustedes entrando por ser desobediente a la iglesia, la desobediencia va a ser castigada. ¿Cómo? El gobierno nos cierra nuevamente y nos sella el templo por contaminación. O sea que si usted tiene gripa o usted tiene problemas de edad también, porque no podrán ir los mayores de 70 años en adelante, o según lo que estipule el ministerio de aquí a ese tiempo, no se ponga rebelde e indisciplinado. Desde ya se lo estoy advirtiendo, hermanos, porque la paga del pecado es muerte, la paga de la desobediencia es muerte. Nos cerrarían nuevamente el templo y ahí sí se pondrían las cosas más difíciles. Que Dios les bendiga en esta mañana. Perdonen hermanos, pero estamos en esta situación de advertencia y dándole la gloria y la honra al Señor. Me perdonan, queridos hermanos, que Dios me les bendiga y que sigamos todos adelante. Bendiciones a los hermanos de Nicaragua, bendiciones a los hermanos de Cuba, bendiciones a los hermanos de Guatemala que nos están viendo, y bendiciones a todos los hermanos de la primera iglesia bautista de Medellín también, que han tenido ese gusto de estar acá con nosotros. Nosotros oramos por ustedes, que Dios les bendiga. Que la paz de Dios esté con todos ustedes en esta mañana.